Listo. Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse en esta conferencia número 12 ya de Sapcine continuado 2025, Sapcine 10 años. El día de hoy vamos a estar con Carlos Fernández de Soto, que nos va a hablar sobre el Script Doctor, qué es, para qué sirve y pues todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, antes de iniciar y antes de darle la palabra a Carlos, por favor, revisen que sus pantallas estén puestas para que puedan ver en todo momento a los intérpretes de lengua de señas para asegurarse de que puedan hacer esto. En la esquina superior derecha van a ver una opción que dice vista o view y ahí pueden seleccionar la opción que dice speaker o hablante para que en todo momento puedan ver a nuestros intérpretes de lengua de señas. Entonces, sin más, entonces, bienvenido, Carlos. Gracias por darnos este espacio. Para que todos sepan, esta va a ser más charla que conferencia como tal teórica. Entonces, Carlos nos va a dar una introducción a lo que es Script Doctor, pero la idea es que tengan todas sus preguntas que se les puedan ocurrir sobre el tema para que lo hagamos más dinámico. Pueden ir levantando la mano con la opción de levantar la mano de Zoom. Pueden poner sus preguntas en el chat y de acuerdo al orden, pues, iremos dando la palabra en el momento que sea ya correspondiente. Entonces, sin más, muchísimas gracias nuevamente, Carlos, por estar aquí. Ya te voy a poner para que todos te vean y la plataforma es tuya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a los que vinieron. Espero que les sirva de algo lo que les quiero hablar hoy, les pueda resolver dudas o servir de alguna utilidad sobre lo que quieran preguntarme respecto al tema. Mi nombre es Carlos Fernández de Soto. Yo soy guionista, sobre todo de cine, televisión, he escrito teatro, he escrito también novelas pero básicamente he dirigido dos largometrajes estrenados, pero básicamente pues me dedico al guión, a ser guionista y sobre todo me muevo en la industria de televisión, que es donde en este momento pues a nivel latinoamericano pues es más probable que uno se pueda ganar la vida, aunque también he escrito largometrajes por encargo. Y pues la charla de hoy, y he sido script doctor en varios proyectos, algunos muy grandes, pero como le explicaba antes a Adriana, que explicándole qué es un script doctor, pues en general el trabajo del script doctor es un trabajo que siempre está en la sombra, que no necesariamente se sabe dónde ha trabajado y qué ha hecho. Entonces, pues la dinámica de la charla que quiero plantearles es la siguiente. Primero, hacerles un breve recuento de qué es un script doctor, para qué sirve, cómo les puede ayudar en sus proyectos. Después, darle una serie de tips, de consejos, pues sobre todo pensando en el tipo de necesidades que puedan tener ustedes, ya que lo que siento es que la mayoría están todavía en una etapa de desarrollo de sus proyectos, donde se están presentando a fondos, a convocatorias, a cosas como FDC, a encuentros. Yo he sido jurado en varias ocasiones en muchos fondos, en encuentros de productores, en premios de guión. Entonces es también hablarles de mi experiencia, desde mi experiencia, cómo puede ustedes pues, tener un poco más de eficiencia al presentarse ese tipo de eventos, que es lo que están buscando en este momento para desarrollar sus proyectos y poderlos sacar adelante. Entonces, y luego sí, pues todas las preguntas y todas las cosas que necesiten, quieran saber, dudas que tengan, pues con mucho gusto en lo que les pueda ayudar. Entonces, para empezar, pues, ¿qué es un script doctor? Como el mismo término lo dice,
un script doctor es un doctor de guión. O sea, es alguien al que recurrimos, al que se recurre sobre todo en la industria, cuando un guión sentimos que tiene problemas, pero no podemos dictaminar exactamente qué es. Entonces, como cuando uno tiene una dolencia, una enfermedad que no sabe qué es, pues va a un médico y le pregunta y este médico pues primero hace un diagnóstico de qué es lo que le está pasando, de acuerdo a sus síntomas, de acuerdo a análisis, a mandarle análisis y un tipo de examinarlo, de saber usted qué tiene y después le manda un tratamiento y lo ayuda a superar esa dolencia que usted tiene. Básicamente eso es lo que un script doctor hace. O sea, es una persona con una experiencia como la tiene un médico, con una experiencia a nivel de dramaturgia, de guionismo, de contar historias, que tiene una experiencia comprobada y puede dictaminar leyendo el guión que está enfermo, entre comillas, pues decir, este guión adolece de tales y tales y tales problemas y lo que podemos hacer es lo siguiente para que ese guión mejore y tenga una mejor recepción y pueda hacer una mejor película. Normalmente, pues esa figura del script doctor aquí en nuestro medio, como todavía no existe a nivel de Latinoamérica, digamos, toda una industria consolidada, entonces, pues no es que se use mucho, pero hay muchos y hay varias personas con mucha experiencia a las que se puede recurrir pero, por ejemplo, en industrias consolidadas como, digamos, Hollywood, los Estados Unidos, la televisión, pues sí, desde hace muchísimos años es muy frecuente la figura del script doctor. Alguien, sobre todo cuando los productores dicen, esta guión me gusta, pero le falta algo. Entonces necesitamos ver cómo lo mejoramos, ver cómo lo potenciamos, cómo le quitamos los problemas que tiene y entonces llaman a un script doctor para que trabaje sobre el guión, trabaje obviamente con el guionista, con el director, no es una cosa aparte de que le dicen al script doctor, usted vaya y haga lo que quiera, no, siempre es un trabajo consensuado con el autor, porque de lo que se trata es de respetar siempre las intenciones del autor, de tratar de hacer con el autor el mejor guión posible, dándole desde una visión de afuera, que es básicamente lo que uno, y eso nos pasa a todos, o sea, desde como guionistas, como directores, siempre pues trabajando con una idea, con una historia, pues uno tiende a perder objetividad, tiende a no ver los problemas que tiende a dar por sentadas muchas cosas y entonces siempre se necesita una visión de afuera, una visión que te diga, mira, aquí hay tal problema, aquí hay tal cosa que se puede mejorar, aquí hay una cosa que está muy buena, que podemos seguir por ese camino, pero siempre respetando lo que quiere el autor, siempre desde su búsqueda y de tratando de hacer una mejor película siempre. Y en ese sentido, pues el trabajo del script doctor es un trabajo que normalmente no se ve. El script doctor normalmente nunca recibe crédito. O sea, por eso es como tan desconocido, pero por ejemplo, hay grandes guionistas como este que se murió el año pasado, se me fue ahora el nombre, perdón, si me acuerdo ahora se los digo, que fue el guionista de Chinatown. eh, no sé si alguien del público lo recuerde el nombre y nos ayude, levante la mano y diga, guionista de Chinatown, pero él, en algún momento él se especializaba en script doctor y, por ejemplo, él hizo para muchísimas películas, para Star Wars, para el mismo Padrino, o sea, eso es mítico, o sea, en el trabajo del script doctor es mítico la participación de él porque él hizo el guiones de Coppola y Coppola se ganó un Oscar por el guión del Padrino, pero una de las escenas claves que tiene la película y que dicen que le cambió
en general el giro que le dio, un giro que la película no tenía porque le dio una profundidad mucho mayor, es la escena en la que Michael habla con el padrino, con Marlon Brando, cuando él ya ha sufrido el atentado y se ha retirado, y entonces es cuando, cuando el padrino le dice, mire, va a venir tal persona y el que primero le hable de esta cosa va a ser el traidor, y es como ese relevo generacional que se produce en cuando Michael deja de ser el hijo y se vuelve el padrino, y cuando el padrino, Marlon Brando, don, ay, se me fue el nombre, perdón, yo a veces para eso soy un poco, No te ese, preocupes. Aquí en el chat nos pusieron que se llama Robert Downey, creo que se no, dice. Robert Downey, exacto, pues, gracias, Álvaro, Robert Downey, se ganó un Oscar por Chinatown, pero su trabajo después era, y es un credit, como dicen en IMDb, y ustedes ven y dicen que no es el trabajo que tiene crédito, pero le pagaban un montón de plata a este señor por decir, mire, este guión tiene este problema y tiene esta cosa, ayúdenos, y él lo salvaba. Dicen que Star Wars tenía un montón de problemas y él le arregló ciertas cosas. Y esta escena mítica del padrino, donde de verdad se cuaja lo que es esa cuestión de que un personaje deja de ser una cosa y se vuelve otra, esa escena y que es memorable la escribió él, y él nunca recibió crédito por eso, porque el trabajo del script doctor, pues obviamente no es recibir crédito, sino mejorar la película, porque pues, por ejemplo, algo que le decía ahora a los intérpretes de señas cuando les explicaba qué era el trabajo del script doctor, es que, por ejemplo, todos conocen después de la huelga de hace 2 años del Sindicato de Escritores de los Estados Unidos, del SAG, del screenwriter, de la huelga, que ellos tienen unos porcentajes. Entonces, si usted no hace más del 35% del trabajo del guión, usted no tiene derecho a tener crédito como guionista. Eso está pues tipificado allá porque existe una industria, existe ese tipo de cosas. Entonces, el script doctor normalmente no recibe un crédito en el guión sigue siendo el guionista, porque además no se trata de escribir un nuevo guión, a veces se escriben muchas escenas, se reescribe demasiado, pero se trata de respetar la visión del autor, o sea, uno es como un apoyo del autor, en ese sentido yo lo veo más como el trabajo que pueda hacer un editor en literatura. O sea, normalmente, pues en nuestro medio lo que se da es que el director y el escritor son casi, en cine, estoy hablando en cine, no en televisión, son casi la misma persona, casi siempre la misma persona. Eso de algún modo, pues a mí me parece que tiene unas desventajas muy grandes porque trabajar con una persona, dos personas o tres personas, ese dicho que dos personas, dos cabezas piensan mejor que una, me parece que es verdad, y sobre todo pensando en que el cine es un arte colaborativo. El cine, pues algo que a nuestro medio ha pegado mucho es lo que se llama el cine de autor, pero en realidad, eh, pues eso de la autoría es una cuestión que es muy complicada de definir, porque la autoría, pues no se trata de que yo soy el autor de la obra o que soy un autor porque la escribo, la dirijo, la produzco, la edito. Entonces, eso también tiene que ver con el ego, con la cuestión de que es mi película, es mi idea, es lo que yo quiero contar. En ese sentido, trabajar en la industria como yo lo he hecho durante casi toda mi carrera, en la industria de televisión, pues de algún modo uno entiende que hay una colaboración, de que puede ser mi idea, mi historia, pero el aporte de otras personas
el aporte del director, el aporte del productor, el aporte de los actores en el rodaje, el aporte del diseñador de producción, el aporte de todas las personas que hacen una película es lo que de verdad la enriquece y la hace más grande, porque es como cuando, para poner un símil, las grandes catedrales medievales. O sea, en este momento no sabemos Notre Dame o todo este tipo de catedrales famosas del medioevo, quién era su arquitecto, quién las construyó, quién las diseñó, porque lo importante no era como la cuestión de la autoría, de que yo soy el que lo hice, sino lo importante era la obra, lo importante era la catedral, que la catedral fuera, quedara y que perdurara a través de los siglos y que fuera una muestra de nuestra devoción hacia Dios. En ese sentido, aquí el Dios sería el cine y la catedral que estamos construyendo es la película. Entonces, como dejar a un lado el ego y decir, no, es que es mi idea y yo la defiendo con uñas y dientes que me ha pasado mucho, que es algo que pasa mucho en nuestro medio cuando uno trabaja con un director que normalmente es el guionista, y uno le dice, eh, lo llama el productor. Normalmente a mí me llama el productor que ha visto, que dice, mire, este guión tiene problemas, entonces convence al director, escritor, busquemos quién nos puede ayudar, un script doctor, alguien que nos ayude a mejorar este guión. Entonces, uno se encuentra también a veces con muchas reticencias, con muchas resistencias de, del director, que es en general el guionista, que siente que le van a violentar su idea, perdón, se oyó un ruido raro, que le Ah, van a violentar su idea, que le van, el micrófono a alguien, sorry que te interrumpí, dale. vale, que le van a cambiar su idea y no se trata de eso, se trata de mejorar esa película, de que todos trabajemos por hacer una mejor película. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que esa cuestión del ego es algo de creer que el cine de autor es cine de autor porque yo hago todas las cosas, no va con eso. O sea, en realidad, la autoría se demuestra en que la historia, la película, el libro, la novela, la obra que estás contando sea algo que solamente tú lo puedas hacer, o sea, algo, la forma en que lo cuentas, la forma en que lo dices, la forma en que lo expresas, es tu voz. O sea, nadie, si logras que sea algo que tenga tu voz, tu verdadera voz, y que nadie más lo pueda contar de esa forma, esa es la verdadera autoría. No yo hacer todos los papeles. En ese sentido, pues en la literatura, pongo el ejemplo porque es más claro, eh, grandes voces como García Márquez, o sea, que nadie duda de la autoría de los libros de García Márquez, el tipo que hacía, el tipo lo primero que tenía era unos lectores, Álvaro Mutis, que me acuerde ahora, no sé, muchos más, que él les leía fragmentos de sus novelas y ellos le decían, mire, vaya por acá, esto no nos gusta, que obviamente como autor él tenía la potestad de decir, esto lo tomo, esto lo dejo, esto, pero tenía la mente abierta para decir, mi novela va a quedar mejor si yo sigo estas sugerencias, no es algo yo con yo y yo solamente me meto en eso y es mi visión y obviamente no se trata de cambiarle la visión a nadie, pero sí de aportar desde afuera cosas que uno como autor, porque está metido en su obra, no puede ver. Entonces él tenía unos lectores, los editores luego también dicen, en estos días leía de la última novela de Héctor Abad Faciolince, que es un autor consagrado, que tiene muchos premios, y el tipo lo que decía es que le agradecía a sus editoras porque ellas le habían dicho, mire,
a su libro, a su último libro, al que él escribió ahora, no me acuerdo el nombre, si alguien lo tiene por ahí que nos lo ponga, eh, le sobra esto, le sobra, él decía que lo enfocaba con su parte de él y una parte de ficción y las editoras le dijeron, no, o sea, quítele esta parte de ficción y déjelo nomás con esto. Y él tuvo la humildad, pero también la perspicacia de decir, claro, tienen razón, y la novela cuajó y la novela salió. En ese sentido, por ejemplo, eh, Hemingway, Scott Fitzgerald, tenían un editor que se llamaba Maxwell Perkins, Thomas Wolfe, que son autores que han ganado Nobel, que son hitos de la literatura universal, y este señor Maxwell Perkins era su editor, y él les decía, no, cámbienle esto, póngale este otro nombre, por ejemplo, el Gran Gatsby, que ahora está cumpliendo 100 años, el editor, el primer nombre que le tenía Scott Fitzgerald era Trilmación, que era un nombre de un mito griego, y el editor le dijo, no, ese nombre no funciona, métase por acá, hágale esto, 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 y el tipo era Scott Fitzgerald, que ya tenía su nombre en ese momento y le hizo caso y lo hizo. Si quieren, para ver eso, hay una película que es muy interesante, que es sobre este señor que les estoy hablando, Maxwell Perkins, que se llama, está en Netflix, se llama El editor de libros, el título en inglés es Genius, genio, que habla de eso, o sea, entonces, eh, es como vencer esa barrera que uno le pone a decir. Exacto, Mark dice, salvo mi corazón, todo está bien, es el libro de Héctor Abad, y él contaba eso, que sus editoras le dijeron, no, quítele toda esta parte, media novela se fue, y él dice, quedó mejor. Entonces, ¿por qué? Porque uno se encierra, o sea, uno, y es normal, uno tiene una relación sentimental muy fuerte con su obra y comienza a no a ver muchas cosas y siempre necesita una mirada de afuera, alguien que le diga, no, esto vaya por aquí, aquí ahí está fallando por esto, y ese es como el trabajo del script doctor, y ese también puede ser, no sé quiénes hay acá, me imagino que hay directores y también productores que son como las duplas, los teams que siempre están en este tipo de encuentros, eh, que ese es un trabajo que yo le recomiendo mucho al productor, que el productor no se limite solamente a ser como la persona que consigue la plata y que se enamora de la idea, sino que también sea como una voz, que sea un soporte, pero también una crítica para mejorar la película, porque al final se trata siempre de mejorar la película, eso no hay que olvidarlo nunca, que le ayude al director, al guionista, sobre eso y que sepa, pues, como ser un primer filtro, como ser una primera crítico que ayude a mejorar esa película. En ese sentido, yo recomiendo a los productores que tomen talleres de guión, que se interesen también por el guión. O sea, no es solamente la cuestión de manejar la plata, de asistir a encuentros, de ese tipo de cosas, sino del guión. O sea, al final, algo que es muy importante y sobre todo en esta etapa en la que están ustedes y que es fundamental, o sea, ustedes en este momento lo que tienen es el guión. O sea, con el guión es lo que les va a permitir conseguir el dinero para realizar la película. O sea, en este momento vamos a fondos, vamos a encuentros, aplicamos a ayudas. ¿Y con qué aplicamos? Pues sí, obviamente se pasan presupuestos, se pasan cronogramas, pero lo que define todo es el guión, o sea, la historia que estás vendiendo. La historia es la que va a enamorar a estos jurados, a estos curadores de los encuentros, que va a decir, sí, listo, venga y la escogemos para que pueda ir, para que tenga la beca tal o, tal, o no sé, vi algo, Álvaro, que,
unas manitos, no sé si una intervención, no entiendo la dinámica, pero bueno, si cualquier cosa, pueden levantar la mano y hacer preguntas. Pero sí, lo fundamental es lo que tienen ahora, su argumento de venta para conseguir financiación es el guión. Entonces, entre mejor ustedes tengan el guión, sí. Hay una pregunta, Álvaro. Sí, Álvaro, si quieres, abre el micrófono, que ya veo que... Hola Carlos, un gusto, un saludo. Muchas gracias por compartir la experiencia. Mira, pues ahí el asunto es preguntarte cómo tomar esa decisión y cuál es como el momento justo, si es en esa primera escritura o si primero aplicamos a un fondo y nos lo devuelven y nos rechazan y ahí decimos algo pasó, entonces lo enviamos al script doctor o el script doctor puede ser después de que nos ganemos un fondo. ¿Cuál sería como ese momento, Carlos? Y también si aplica no solamente para un largo o película, sino una serie, un corto, y si eso se puede decir al aire o en privado la tarifa, ¿cómo puede uno establecer eso, Carlos? Gracias. Sí, básicamente lo que preguntas en los tres estados es dependiendo de cómo sientan ustedes que tienen el proyecto. O sea, puede ser antes de mandarlo al fondo, puede ser cuando ya tienen el fondo y tienen la plata, porque normalmente, por ejemplo, cuando les dan fondo FDC o este tipo de cosas, no, lo que dice la gente es necesitamos es la plata de desarrollo para hacer un teaser y hacer un teaser espectacular y metemos toda la plata en el teaser y en realidad el teaser te sirve, sí, para en un encuentro abrir, llamar la atención, lo pones 2 minutos y llamar la atención, pero ¿qué te van a pedir luego? El guión. Lo que te va a definir tú siempre, siempre en todos estos encuentros, en todo este tipo de cosas, es el guión. Si tú tienes un guión, entre más sólido lo tengas, entre más atractivo lo tengas, entre más claro y más profesionalmente escrito lo tengas, pues eso va a tener más chance de que el productor se interese, de que el productor vea más clara la película o que el fondo, los jurados del fondo la vean más clara y te den el premio o te seleccionen o este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo trabajen el guión. De hecho, ya cuando tengan la plata para hacer la película, síganle trabajando al guión. Y en ese sentido, por eso yo les digo a los productores, tomen cursos de guión porque el guión, o sea, entre usted un guión más sólido lo tenga, mayor trabajado lo tenga, eso le va a ahorrar costos de producción. O sea, muchos productores dicen, no, vamos a parar ya el trabajo del guión porque después los planes de rodaje me los van a joder y entonces deje de escribirle eso. Yo digo, trabájale hasta el último día de rodar, antes de rodar y en el rodaje si quiere. De hecho, en la industria en Hollywood o en la industria de la televisión donde yo me muevo, no es nada infrecuente, es muy frecuente que te llamen y te digan, mira, ¿cómo podemos reescribir esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer esto más sencillo para que no nos cueste tanta plata? Entonces el guión es una cosa que está en constante movimiento y entre usted mejor lo tenga, pues va a ahorrar plata en producción porque después pues lo que yo digo, hay tres etapas de la escritura de la película. La escritura del guión en sí, la escritura ya en el rodaje, que es con los actores, pero sigue siendo escritura, y la escritura final que se le hace a la película, que es en la edición. Entonces, en ese sentido, pues están esos tres etapas y todas son escrituras, pero en la escritura del guión, la primera escritura que tienes, pues entre más sólido, pues puedes decir, esta escena vale cantidad de millones de pesos, me va a consumir un 5% un 1% de todo el presupuesto que tengo en la película, y si no la tenés clara, y si de verdad de pronto la rodás y te gastas un montón de plata rodando esa película y luego en edición queda tirada
pues ya no queda tirada porque ya no se usa en película, pero la borras, o sea, no la necesitabas. Si te das cuenta desde el guión, si le trabajas fuertemente al guión y te das cuenta en el guión, pues te vas a ahorrar un montón de plata que puedes invertir a otras cosas y no va a terminar la escena que costó un montón de plata, de tiempo, de cosas tirada en la basura porque no tuviste como la perspicacia de cotejar bien el guión para saber si esa escena era necesaria, si interrumpía el ritmo de la película, si de verdad aclaraba cosas, si de verdad era dramáticamente pertinente, y luego ya cuando la ves en edición decir, no, esto me ralenta la historia, esto no me sirve, y la botas y ya la rodaste. Entonces, en el sentido, pues tener como la visión de que si seguís trabajando el guión así estés rodando, pues te puedes ahorrar esa plata. Es lo que yo digo de las tres escrituras. Volviendo a la pregunta que hacía Álvaro, pues si eso puede para otras cosas, obviamente también, sobre todo ahora se está usando mucho en, en televisión, que es la figura de lo que ahora llamamos el showrunner. O sea, que viene de los gringos, aquí se ha perrateado mucho, perdón el término, pero es verdad, o sea, aquí no se ha entendido muy bien eso del showrunner. Entonces el showrunner acá es un productor que no sabe nada de guión, pero pues le gustó que ahora la moda es decir que soy showrunner, entonces se pone showrunner, pero el tipo no tiene ni idea de cómo se cuenta la historia, de estructura, de personajes, pero es showrunner. Pero en realidad el término showrunner es un guionista que ha devenido a productor y entonces siendo guionista, pues es como el guionista es la primera persona que tiene como la visión total de la película o de la serie de televisión, es como el creador, pero entonces se ha ampliado en el nivel de que esta persona, lo que han visto ahora es que lo que importa, sobre todo en televisión, que es un medio más del guionista, que el cine, que es un medio más del director, y en contraposición con el teatro, que es un medio más del actor, o sea, uno en teatro puede prescindir del guión, del dramaturgo, del director, pero si no hay actores, no hay teatro en el cine, pues el papel del director como visionario de toda la película, pues tiene como que él coge el guión y le da una nueva relectura, nueva visión que con los actores, el director de fotografía, el diseñador de producción pues establece otra lectura y otra escritura de esa historia. Entonces es un medio, el cine es un medio más del director, pero en la televisión, por la rapidez que tiene, por los presupuestos, aunque eso ya ha variado un poco, pues porque ahora se está metiendo más plata en televisión que en cine, es un medio más del guionista, de la historia que estás contando. Entonces, en ese sentido, se dio como ese salto de que el showrunner son guionistas que les dicen, listo, usted tiene la idea de esta historia como Gilligan de Breaking Bad, o como David Chase de Los Soprano, como eh, el creador de Mad Men, o de The Last of Us, o toda esta gente que son showrunners, que son gente que son en principio guionistas, les dicen, listo, usted es el que conoce bien la historia, entonces usted produzcala. Y como productor, pues como guionista productor, pues es el que tiene la historia en su cabeza, el que la maneja y no, y digamos que no pierde la autoría. Yo siempre estoy recalcando eso de que no se pierde la autoría a pesar de dejar entrar a otras personas a que mejoren las cosas. O sea, por ejemplo, en televisión se usan mucho las salas de guionistas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos series de televisión, pues siempre hay un autor, yo soy el autor, pero yo tengo dialoguistas. O sea, yo digo, yo hago la escaleta, yo la armo, yo digo, en este capítulo va a pasar esto, y va, pero yo tengo dialoguistas. Entonces esos dialoguistas
con su experticia, pues hay gente que es especialista en darle color al diálogo, entonces lo hace mucho más rico. Hay gente pero yo sigo siendo el autor. En ese sentido, es como, como lo que digo, o sea, como que no hay que perderle el miedo porque insisto tanto en eso, porque me pasa mucho cuando yo entro a trabajar como script doctor con alguien que siente que me le va a robar la idea. Y esa nunca es la intención de un script doctor. La intención de un script doctor es ayudarte a mejorar la idea porque, porque es una visión desde afuera de lo que tú, de ayudarte a mejorar lo que tienes. Entonces, perdón, yo a veces me espalo un poquito, pero después retomo la- el hilo. Eh, entonces, sí, estoy siempre con la importancia de la colaboración, del trabajo colaborativo en esto y la importancia de tener un buen guión, o sea, de tener un guión lo más sólido posible en esta parte del proceso, porque eso es lo que ustedes tienen para venderse, para conseguir plata. Ya he explicado esto, pues me gustaría pasar a hablar ya de cosas concretas que creo que les pueden servir a ustedes, de mi experiencia como jurado en jurador de encuentros. He estado en encuentros de productores de Cartagena, he sido jurado de FDC varias veces, he sido jurado internacional en festivales en Ecuador. Entonces, contarles, pues, cómo creo yo que les podría facilitar a ustedes acceder a fondos desde el otro lado. A mí, yo obviamente he participado de un lado y del otro, o sea, he participado como postulante, he ganado en varias ocasiones FDC, pero también como he sido jurado, pues eso le sirve a uno para estando del otro lado, saber cómo es esa tras escena de cómo un proyecto, por qué un proyecto sí funciona, por qué un proyecto le dan premio, por qué un proyecto lo escogen en tal convocatoria y otro no. En primer lugar, pues hay algo que tienen que tener en cuenta siempre, preguntarse con sus historias qué tan originales son. O sea, eso es una cosa que de algún modo siempre hay que tener, porque a uno, por ejemplo, a mí ha habido de estos encuentros, de estos concursos, de estos premios, donde me ha tocado leer más de 60, 70 proyectos. O sea, yo por práctica como soy guionista, sobre todo, pues yo sé que muchas veces los guiones, pues en una sinopsis o en un argumento es muy difícil poner exactamente lo que es el guión. Entonces yo por disciplina mía y por colegaje con los compañeros guionistas, yo me leo todos los guiones. O sea, yo hago el esfuerzo de leerlos todos. Obviamente hay unos que uno ya a la cuarta, quinta página dice, aquí no hay nada, aquí esto es la nada y lo suelto. O sea, y hay guiones que no pasan de la página 20 por muchas razones que ahora les voy a explicar, pero en muchos de estos premios y no es obligatorio leerse todo el guión. Entonces, Martín, una pregunta. Sí, pero termina lo que estabas diciendo. Puedes esperar, no te preocupes. Vale. eh, a uno como jurado no tiene la obligación de leerse todo el guión. O sea, tiene desde todo eso, de una primera criba, uno, por ejemplo, la mayoría de las veces le piden una sinopsis o le piden un argumento detallado. Entonces, eso es lo que uno lee al principio, que eso pasa también en los grandes concursos de literatura,
hay unos lectores antes que dicen, se leen unas páginas y descartan, y a los jurados solamente les llega una selección. Entonces, uno en una primera ronda no necesariamente se tiene que leer todo el guión. Yo por disciplina les digo, sí lo hago, pero hay muchos jurados, compañeros que dicen, no, yo no tengo tiempo y yo no estoy obligado y no lo voy a hacer. Entonces solamente se leen la sinopsis y se leen el argumento. Entonces, como consejo, es muy importante que haga una muy buena sinopsis y un muy buen argumento que le haga justicia al guión para que después se lean el guión, porque la obligatoriedad de leer los guiones sí es los que ya han pasado una primera criba, digamos que hay una primera selección, luego ya sí todos los jurados están obligados a leer los jurados, los guiones que han escogido como digamos tres, cuatro, cinco, no, depende del fondo, del concurso, del premio, los cinco guiones que cada grupo de jurados ha escogido, ahí sí ya sí toca leerlos todos y leer todo el guión, pero antes no. Entonces, una cosa que uno ve es que se descuida esa cuestión y se lo ponen a hacer a ChatGPT. Y ChatGPT es una muy buena herramienta, pero ChatGPT tiene sus limitaciones y además uno pues ya reconoce que está escrito por ChatGPT y como que dice, bueno, ¿esta vaina qué? Entonces, una recomendación es, sí, háganle con ChatGPT, sí, porque es muy difícil resumir y hacerlo vendedor, el proyecto y toda la cosa, el argumento, la sinopsis, pero que no lo haga solo ChatGPT, o sea, ustedes también pónganle su parte emocional, su parte personal, porque si se confían a que solo lo haga ChatGPT, pues sí te va a dar la información concreta, pero no te va a dar mucho más de ahí. Y lo que uno siempre está buscando es la diferencia, algo que sea diferente, algo que te llame la atención, porque normalmente, y eso en nuestro medio se da mucho, hay como oleadas, o sea, hay como que todos empiezan, digamos, vamos a tratar el tema del paramilitarismo, vamos a tratar el tema de la violencia, o sea, hay como unas constantes y entonces uno ya de 50 proyectos que le toca leerse, más de 30 son de lo mismo, entonces ya uno dice, bueno, ya ya me lo sé. O sea, si no tiene algo diferente, pues no te va a llamar la atención. Entonces traten de llamar la atención, o sea, algo que le dé una característica, algo que lo haga diferente al resto de proyectos. Una cosa que si tienen la capacidad y funciona mucho es el humor. O sea, busquen el humor. O sea, eso de entrada es como un brillo que cuando uno encuentra algo con humor dice, oh, mira esto. Y eso es con todos los jurados. Yo he estado en jurados que le han dado premios a proyectos porque tenían humor, o sea, todo el resto de cosas no, y este proyecto tal tenía humor y no era, digamos, el más desarrollado, al que le faltaba trabajo, de hecho, había un proyecto, me acuerdo, no tenía ni siquiera la extensión de páginas reglamentarias, pero tenía humor y dijimos con los otros jurados, pues démosle la oportunidad y es algo diferente, o digamos una hibridación de géneros, también es algo que funciona mucho. O sea, digamos que mezclar el terror con humor o el terror con cierto tipo de enfoque totalmente diferente, pues eso de una sobresale y uno dice, esto llama la atención y hay proyectos que han ganado por eso, o sea, en convocatorias uno dice que con los otros jurados, este proyecto, digamos, no tiene la solidez que tiene este otro, pero es una cosa, ¿no? que no tienen los demás, o sea, entonces démosle a este. Y normalmente todos se decantan por ahí. Entonces, eso para que lo tengan pendiente,
Otra cosa muy importante, pero importantísima, lo que les digo, a uno le toca leer muchos proyectos, entonces que estén escritos muy claramente. O sea, la claridad es fundamental. O sea, la gente eso lo subestima por ejemplo, empieza el guión con una descripción de casi tres cuartos de página, ya eso uno comienza a cansarse, más si ha leído cuatro proyectos antes, pues si no está claro, si no me decís claramente cómo es la escena, pues yo ya empiezo a perder interés y empiezo a leer vertical. Entonces empiezo a mirar así, 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 y a ver de qué va la historia. Entonces, que los guiones estén escritos con claridad, o sea, eh, yo tuve una vez una asesoría de guión con Fernando Castells, no sé si saben quién es, él estuvo nominado al Oscar por El hijo de la novia, y él me decía que había guiones tramposos, guiones donde a veces está muy bonito contado, pero eso cómo lo ponías en escena. O había guiones, entonces él insistía en que entre más conciso fuera usted, con la descripción de lo que está pasando, descripción, diálogo, pues era mucho más fácil de leerlo y mucho más fácil de engancharse. Y eso también es una muestra de oficio. O sea, si usted de verdad, por ejemplo, recomiendo que lean guiones, guiones de películas famosas, de guionistas consagrados, y uno lo que ve en estos guionistas consagrados, Aaron Sorkin, por citar un ejemplo, es que ellos, las descripciones son muy cortas, o sea, van muy al grano y luego pues diálogo, la escena, pero va muy al grano. Entonces eso demuestra también que hay oficio. Y cuando uno hay oficio empieza a leer, entonces es muy claro y sigue leyendo y es muy probable que no empiece a hacer lectura vertical. Pero si usted comienza a leer, por ejemplo, un guión que comienzan a contarle que entonces que la habitación es de tal forma y que el color broncíneo de no sé cosa, y eso además a usted no le sirve de nada porque eso es trabajo del diseñador de producción. El diseñador de producción, ese es el trabajo de visualizar, eso es de él. El trabajo del guionista es otro trabajo. Entonces, si usted empieza a contar ese tipo de cosas y tiene tres cuartos, medio párrafo de media página, pues ya a mí como lector me empieza a perder y yo no sé de qué me está hablando. Entonces, eso ténganlo también muy pendiente cuando escriban, sobre todo escriban guiones muy concretos, muy concretos, donde digamos cuál es la acción, que le permita a uno visualizar claramente cómo es la película sin necesidad de entrar en detalles de usar una prosa rimbombante, pues porque a menos de que usted sea un escritor estilo García Márquez, que tiene esta prosa envolvente, y eso requiere un trabajo muy grande, y uno no lo ve en la mayoría de los guiones, uno ve en la mayoría de guiones que tratan de crear literatura, pero es mala literatura, entonces ahí me estás perdiendo. Entonces, ese es otro factor que tienen que tener en cuenta para eso, que haya una estructura fuerte, que haya una estructura sólida, que haya personajes que sobresalgan. O sea, si usted tiene un personaje que sobresale, que es un personaje vivo, es un personaje diferente, es un personaje que es más grande que la vida, como dicen los gringos, larger than life, usted ya tiene la mitad del trabajo ganado. O sea, o también me pasa que he visto mucho que ahora hay una tendencia a hablar sobre temas muy personales, a la autoficción, que eso también es una cosa que está muy de moda en la literatura y también en el cine. Entonces es partir de algo que me ha pasado, de algo que de verdad me toca. Y cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas, le llama la atención y uno dice, listo, yo quiero leer porque voy a encontrar algo que el autor
me está contando de dentro de él, que algo que lo ha marcado profundamente, algo real. Entonces yo quiero saber más de eso. ¿Y qué pasa muchas veces? Que en lugar de tratar de volcarse a uno mismo y de hablar de su propia experiencia, en la mayoría de estos guiones autorreferenciales que yo he leído, lo que pasa es que se van hacia afuera, a los tópicos, al lugar común. El lugar común siempre hay que evitarlo. O sea, en el lugar común es algo que mata. O sea, no tengo otra, que rompe, que no sirve. O sea, la frescura, la cuestión de partir de una experiencia tuya o de algo que te toca, lo tienes que tratar de sacar de vos mismo, de tu interior, y no tratar de reproducirlo en esquemas de películas. O sea, no tratar de que eso yo lo he visto, porque ya lo he visto en muchas películas. O sea, uno siente que ya lo ha visto en otras películas y lo que de verdad es importante es algo que te haya pasado o algo que hable directamente de tu condición física, de tu condición sexual, de tu marginalidad, es lo que les digo, es siempre buscar un punto de vista novedoso, un punto de vista, alguna voz, algo que yo no pueda encontrar, algo que no me pueda contar otra persona, algo que solamente tú como autor me puedas dar. Entonces, eso es muy importante tratar de manejarlo. No sé qué más les puedo decir. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Sí, entonces pues yo básicamente quería como que retomáramos un poco de la pregunta de Álvaro de cuándo entra entonces el script doctor y creo que con todo lo que has dicho pues lo podríamos resumir como cuando se siente que algo le falta y que hay que revisar, ¿cierto? Exacto. Cuando sientes que hay algo que en el guión no funciona, por ejemplo, o cuando el guión de pronto pide más. Hay por ejemplo, un caso en una de estas encuentros que dimos premio, era un guión muy interesante, porque mezclaba muchos géneros y muchas cosas, pero era escrito por un hombre y las dos protagonistas eran mujeres. Entonces, una recomendación que yo hice personalmente es busque un script doctor mujer, o sea, alguien que le dé una visión de afuera, pues, una visión femenina a su guión, porque sus protagonistas son mujeres. Uno como hombre, pues tiene unas limitaciones, lo mismo en el sentido contrario funciona. Si tu protagonista es un hombre, lo está escribiendo una mujer, pues hay cosas que no le pueden dar y que esa visión nueva le va a potencializar todavía mucho más. Entonces, la recomendación era busque un script doctor mujer para que ese par de mujeres, sus mujeres protagonistas, pues crezcan esa historia. Entonces, sí, o sea, es dependiendo de que usted sienta que le falte algo o que sienta que usted no le puede dar algo al guión, busque a alguien que desde afuera se lo dé. Y ese es el trabajo de un script doctor. Listo, entonces eso puede ser antes de los fondos, con el feedback que le den los fondos a la gente. Y Álvaro también quería saber, y creo que muchos aquí también quieren saber, porque tenemos muchos productores y esto es algo que les preocupa sobremanera, es que si les puedes hablar sobre los costos y cuánto tiempo conlleva hacer estos trabajos de script doctor. Pues eso hay para todos los gustos, como dicen, ¿no? O sea, hay, y depende también de la experiencia del script doctor. O sea, hay gente que no tiene una experiencia muy grande y pues lo que hace es tratar desde afuera de dar su punto de vista, su opinión. Entonces pues no va a ser tan caro como alguien que tenga muchos créditos, que se ha ganado muchos premios, va a cobrar mucho más. O sea, y hay muchos niveles que puedes acceder. Hay desde alguien que te hace una lectura y te dice, te da eh, 3 páginas y te dice, mire, tu guión tiene estos aciertos, tales, 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 y tiene estas deficiencias, trabájele a esto, y ya, o sea, te hace un informe de lectura de los problemas y las virtudes que tiene tu guión, y por eso te cobra, qué sé yo,
de 100 a $300. Pero hay otras personas que dicen, si quieres algo más, te dicen, listo, yo puedo hacerle todo un análisis, lo puedo hablar con usted, puedo ir guiándolo en el proceso. O sea, algo que hemos hecho lo hemos hecho de varias formas, con los premios que yo doy en el SAP Cine, es digamos que yo me pasan el guión que ganó, yo lo leo, le doy un informe al que ganó el premio y les hago unas asesorías, hasta dos, tres asesorías. Entonces yo les digo, mire, trabajen esto, 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 lo retrabajan y sobre eso yo lo vuelvo a leer y les digo si esto está bien, esto está mejor y vuélvanlo a trabajar. O también, que eso sí, no, de hecho, una beca que no sé si toca discutirlo con Alina este año, cómo lo vamos a hacer. Puede ser una beca integral, un premio integral, que es, digamos que en algunos casos yo puedo llegar a escribir, o un script doctor puede llegar a escribir escenas, o sea, escribirte, no solamente decirte hágale esto y venga, yo lo leo y se lo retroalimento, sino que venga, yo le escribo tales y tales escenas y obviamente bajo la supervisión del autor que dice, sí, me parece que vamos por ahí, podemos crecer esto por acá. Entonces, todo ese amplio abanico de posibilidades existe. O sea, el script doctor puede hacer eso, te da una lectura muy concreta donde te señala tales y tales problemas, pero te cobra tanto. Puede ser, luego te puede cobrar $1,000, $2,000 por decir ya, venga, tenemos una serie de asesorías a lo largo del tiempo, puede ser de todo lo que usted se demore escribiendo el guión, 6 meses, 7 meses, haces una primera versión, luego yo te la leo y te digo esto, y tiene estos problemas, tiene estas cosas, volvamos, la vuelve a hacer, yo la vuelvo a leer y así 3, 4 veces. Y hay otra mucho más cara donde de algún modo decimos, listo, venga, vamos a pulir los diálogos, vamos a pulir tal estructura dramática, vamos a reescribir escenas y eso tiene un costo todavía mucho más alto. Claro, súper. Entonces, ahí como para que también no haya como confusión, porque estás hablando también de que el script doctor puede llegar a escribir escenas o hacer parte de la reescritura, aunque no tenga lo que hablábamos ahorita, tal crédito. Creo que también es necesario como dejar súper claro que un script doctor no es como un escritor fantasma, porque igual el autor sigue siendo la persona que ideó la idea primero, ¿no? Sí, sí, en ese sentido es fantasma en el sentido de que no hay crédito para el script doctor. El crédito siempre va a ser del autor, del guionista director. Es tu qué película, es tu crédito y uno lo que intenta es mejorar ese guión, ayudarte a ver cosas que no has visto, pero yo no es mi película. O sea, uno siempre respeta eso, o sea, y trata de hacérselo entender que eso es difícil, porque a veces el autor siente que le están cambiando y yo no, particularmente yo no lo hago, yo no te cambio la historia, yo veo esta historia tiene este potencial, puedes desarrollarla para tal punto y te sugiero, tú lo tomas o lo dejas, pero yo te sugiero, puedes ampliarlo a tal cosa, hacer tal otra cosa, este personaje puede desarrollarse de tal forma, puedes meter esto, pero al final el que toma la decisión siempre es el autor, dice sí, no, eso me gusta, eso no va por ahí, pero la idea nunca es cambiar la historia ni cambiar las intenciones del guionista. Por eso siempre una de las cosas que yo primero hago es, bueno, ¿qué quieres hacer con tu película? ¿Cuál es tu tema? De ayudarle a aclarar qué tema, de qué es lo que quiere contar. Eso es fundamental porque así suene raro, es una cosa que uno no tiene muy claro. O sea, muchas veces uno no tiene muy claro de realmente de qué va mi película y desde ahí se comienzan a derivar un montón de problemas de estructura, de personajes, de funciones, porque no tenés claro qué es lo que estás contando. Entonces, un primer acercamiento es que te quede claro de qué va tu película y
de ahí pues comienzas a saber quién es tu protagonista, por qué tu protagonista va a hacer esto, por qué no va a hacer esto, qué conflictos va a tener, todo este tipo de cosas. Y eso es mi trabajo como script doctor, ayudarte a vislumbrar eso, ayudarte que eso te quede claro y para que lo puedas hacer mejor. Súper. Teníamos ahorita, había levantado la mano Fabio, no sé si todavía tienes una pregunta, Fabio. Hola, buenas tardes. Pues me aclaró varias dudas. Muchas gracias, Carlos. Pero sí tengo una preguntita. No sé si le ha sucedido esto, que de pronto pues estar como pasar de script doctor en alguna asesoría ha metido, digamos, mucho la mano o ha dado muchos consejos que ya ha sido como co-director o co-guionista y si le ha sucedido esa parte, nos puede comentar. Y la otra pregunta que tengo, es algo como, pues yo hago como más en la parte de producción, ¿sí? Y hay algunos conocidos que a uno le dicen, bueno, quiero que seas o pues que enganchemos como, como productor y eh, la pregunta es qué valor tendría, digamos, el guión en sí, en un presupuesto, sea el 7% o el 10% del valor total del proyecto, sea de cortometraje o largometraje. Muchas gracias. Listo, Fabio. Dos cosas. Primero te respondo la segunda pregunta. Eso, de hecho, está instituido en las grandes industrias, en los sindicatos. Aquí hay un sindicato de guionistas que está empezando a trabajar, no lleva mucho tiempo. Eso todavía no lo han reglamentado acá, pero, por ejemplo, en España está el sindicato ALMA, que es el sindicato de guionistas españoles, y el estándar internacional, así también para Ibermedia y todo ese tipo de cosas, es que el 3% del presupuesto es para guión, del 3 al 5% del presupuesto de las películas. Eso tiene sus tanto de ancho como de angosto, porque pues eso depende del tipo de película, o sea, depende de si es una película independiente, uno cobra menos, si es una película más grande, uno cobra más, pero pues sí lo importante es que se trate de pagar y que se pague a todas las personas involucradas en la medida de las posibilidades de la película, ¿no? O sea, también uno no puede exigir digamos que si uno va a trabajar para Netflix, pues no es lo mismo que si uno va a trabajar con una película independiente que apenas está consiguiendo eh, su, pues, levantar financiación y que no va a tener mucho dinero para un cortometraje. Entonces uno, pues son las motivaciones son diferentes. Uno, si va a trabajar con Netflix, uno sabe que va por plata. Si va a trabajar con Caracol, con RCN, uno sabe que va por plata y ellos también saben que va por plata. Y obviamente, pues eso tiene otras cosas que es, pues que entre más te pagan, pues más te piden. O sea, y tú, vos como guionista tenés que ser más. O sea, pues porque al final pues son las reglas del mercado que hay. En cambio, si vas a una película independiente o un cortometraje, pues vos tenés como otro tipo de satisfacciones que es la cuestión de pues de que haces más lo que vos querés y te expresas más personalmente y es otro tipo de gratificación la que sentís, no monetaria, pero en todo caso sí es importante pues que se pague, o sea, no que vamos a hacer tal proyecto y venga, pues trabaje gratis y vemos si salimos o no, pues depende, o sea, también es válido si uno se encarreta y uno sabe en qué está y qué quiere hacer, pero sí tratar de que se reconozca la profesionalización y que haya un pago por eso. En la primera pregunta era sobre si uno como script doctor pues llega a tener crédito. Acá eso no está tan reglamentado. O sea, en Estados Unidos sí, lo que dije al principio, si uno escribe más del 35%, más del 30% del guión, tiene derecho a crédito automáticamente. Pero acá como por sindicato, como toda la gente está sindicalizada, pues obviamente eso por sindicato no, ni se pelea ni nada. Es decir,
probás que hay más de 30% de lo que escribiste, tenés derecho a crédito. Acá eso todavía no funciona tanto. Volviendo un poco a la pregunta, ya te doy, Ever, a la pregunta que hizo Álvaro al principio, que cuándo es mejor, pues eso es indeterminado, puede en cualquier estado, pero siempre repito, entre más trabajado tengas el guión, pues si te vas a presentar al fondo, al concurso, entre más tengas un guión sólido, pues eso es lo que se van a fijar, porque en este momento, en la mayoría de lo que ustedes tienen los proyectos, como yo he estado en lo que he estado detrás de NFDC, en los otros fondos, pues uno es que se fija, uno que tiene. Y eso me lo decía, en algún momento me lo dijo y tenía toda la razón, un director de cinematografía anterior, David Melo, no sé si alguien se acuerda de él, eh, cuando apenas estaba empezando Ciro Guerra, que creo que era su segunda película, eh, él solo tenía el guión y le dieron por el guión. Y uno, de verdad, uno, por ejemplo, cuando todos estos encuentros y todos estos fondos en estas etapas de desarrollo, uno en lo que se fija y lo que premia es el guión. O sea, el presupuesto, pues que cumplas y que esté ajustado y todo, pero uno no le da premio al presupuesto, no le da premio al teaser, le da premio a la historia. ¿Por qué? Porque uno sabe que en este primer momento no hay plata. O sea, que estamos buscando plata para hacer la película. Entonces, sí, podemos poner una cosa de que tenemos conseguido tales recursos y tales otros, pero uno también ha estado, la mayoría de los jurados, hemos estado del otro lado y sabemos que uno llama al amigo y le dice, ve, poneme equipos, ve, haceme esto. Entonces son favores. Entonces uno eso pues no tiene tanto peso a pesar de que obviamente en los reglamentos y toda la cosa, todo tiene un peso y que hasta tanto puntaje el presupuesto, hasta tanto puntaje el cronograma, hasta tanto puntaje no sé qué cosa, pero en realidad lo que define siempre es el guión, o sea, la historia que estás contando. Entonces, entre más sólido y más fuerte tengas tu guión, vas a ir mejor. Entonces, esa es mi recomendación. Trabajen el guión lo más que puedan y también, pues si les dan la plata del fondo que hayan aplicado, pues busquen invertir y digan que van a invertir, que eso de verdad para los jurados es muy importante cuando uno sabe que esa plata no va a ir solo para hacer el teaser o esa cosa, sino que van a buscar un script doctor para mejorar el guión. Todo el mundo dice, sí, eso, démosle a este, porque de verdad tienen como la idea de que van a hacer una película más sólida. Ever. Ever. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, perfecto. Eh, bueno, pues no, solamente quería hacer, usted estaba hablando, dándonos algunas recomendaciones sobre aspectos que tenemos que tener en cuenta o que usted valora como jurado cuando está frente a la lectura de varios guiones. Y entonces yo quería hacer más o menos un resumen de lo que usted dijo, a ver si he entendido bien, si me lo permite. O Sí, sea, según lo que usted dice, se trata de la pertinencia. La primera cosa que debemos tener es ser nosotros los que somos, tenemos cierta, ¿cómo decir?, valía para escribir. Somos nosotros los únicos que podemos escribir esta historia, ¿no? Luego nos hablaba de la originalidad, sobre la originalidad, que el guión no sea, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Lucha contra la violencia o qué sé yo, esos temas un poco manidos. Un tercer aspecto sería ser claros y concisos, porque es verdad que cuando uno escribe un guión, tiene tendencia a describir mucho, sobre todo cuando son espacios que nos tienen mucho al corazón, ¿no? Que conocemos muy bien, o qué sé yo, nos ponemos a narrar olores y sabores y esas cosas, ¿no? Perfecto. Y el tercero era el humor. O sea, el cuarto sería como el cuarto. Yo estoy como que resumiendo porque se me fue la conexión y a lo mejor me perdí algo. Y sí. entonces usted hablaba del humor, recomendaba el humor como, sobre todo en América Latina, es tan sabroso. Ok, yo marqué solo esos cuatro aspectos. Es que me ha faltado alguno.
No, no, esos son básicamente las recomendaciones que yo hice, lo que les digo, o sea, y el personaje, que tengan unos personajes muy Ah, y tu fuertes, personaje, sí. personajes que llamen la atención, que sean diferentes, que uno los sienta con facetas, que uno sienta que no es un arquetipo, un personaje que te sorprenda. Entonces, sí, lo que resumiste es correcto lo que yo dije, o sea, la claridad, la concisión. No digo que no se traten los temas de siempre, como la violencia, pero siempre buscándoles un enfoque diferente. O sea, porque sin caer en el lugar común, o sea, que eso es algo que uno dice, pero eso ya lo he visto muchas veces, ¿qué me está aportando nuevo? Entonces uno siempre debe buscar como, bueno, esto ya lo he contado 1000 veces, yo qué voy a contar diferente, qué nuevo enfoque le voy a dar, o qué cosas lo voy a hacer especial, o cómo puedo profundizar, o sea, algo que pasa mucho con la temática de la violencia, y eso ha pasado siempre. Estos días estaba leyendo un libro sobre García Márquez, que él siempre hizo hizo un artículo porque en los 50 aquí en Colombia hubo un género que se llamó el género de la novela de la violencia, donde se limitaban a hablar, pues, a describir todos estos horrores que pasaban. ¿Qué es lo que pasa ahora? O sea, uno lee muchos guiones donde hablan del paramilitarismo, entonces hablan de las matanzas o o de las víctimas o de este tipo de cosas, pero no hay algo más, porque eso ya lo sé, eso ya lo he visto en los periódicos. Entonces, qué visión fresca, qué visión diferente yo puedo aportar a ese tema, qué nuevo tema de conversación para que no se quede en lo mismo, para que no sea lo mismo que leer un periódico, o sea, que pueda hacer el personaje o que puedo yo mirar desde otra perspectiva. Perfecto, muchas gracias. Era precisa, solo quería esas acotaciones. Sí, y lo del humor, para mí el humor es una cosa muy importante, pues yo trabajo mucho con humor, porque eso, pues hablar con humor de un tema le da una nueva dimensión, o sea, uno puede, y es una de las cosas que tiene, por ejemplo, un género en los 60 los 70 que yo recomiendo mucho, que es la comedia a la italiana, que algo que tiene el humor es que puede hablar de temas muy trascendentales, pero desde otro punto de vista, desde otra óptica. Entonces eso le da una nueva dimensión. O sea, uno puede hablar de manera satírica, de manera irónica, hacer comentarios sobre nuestra sociedad, sobre temas importantes, sobre cualquier tema visto con humor. Es algo que sobresale, por ejemplo, y eso es algo de toda la vida, o sea, si usted pone a leer a Aristófanes, a Shakespeare mismo, Shakespeare tenía esa cosa entre lo tragicómico, que es lo que lo hace único, o sea, de pronto hay algo muy trágico y de pronto entra el humor y eso te cambia la perspectiva y te pone que crea un distanciamiento. Brecht lo usaba mucho, el humor también, porque produce esos distanciamientos, esa forma de ver el tema desde otro ángulo que a uno como espectador o como lector, pues le cambia la perspectiva. Súper. Ever, también no sé si te interesa, pero puedes revisar nuestras conferencias de Sapcine continuado el año pasado. Te podría interesar la charla de Pablo Mondragón, que también habla sobre el hilo negro de la historia. Puedes revisar esa también, está en nuestro canal de YouTube. Tenemos espacio para una o dos preguntas más. No sé si alguien quiere levantar la mano o escribirla en el chat. Bueno, y mientras tanto, si nos hacen la pregunta, Carlos, ¿qué le recomiendas de pronto a las personas que están como muy metidas en su historia y que no quieren que nadie les meta la mano? O sea, porque creo que sí, ahí también hay un poco de personas que de pronto no les gusta que nadie más lea sus guiones, porque es lo mismo que ya decías, como, ay, no, es que me va a robar la historia. Entonces, ¿qué recomendación harías en ese caso como para dejar de lado esos egos? Porque obviamente, pues puede ser que no entre de un script doctor como el Supermas, pero pues creo que sí es importante que otras personas lean la historia para que le puedan encontrar huecos que se pueda trabajar más.
Sí, es lo que yo decía, o sea, eso no riñe. Obviamente uno tiene que tener ego para hacer las cosas, para trabajar en este negocio, tiene que tener ego porque si no, pues no va a sacar su película adelante. Uno tiene que creer en su película, tiene que creer fuertemente en su película, tiene que creer que uno es el putas, perdón por la expresión, pero que uno es el mejor y que su película es la mejor y que va a pasar a la historia del cine. Así no pase, pero eso es lo que te da la fuerza para todo este proceso tan duro que es levantar una película. Esto es muy jodido. O sea, a- llegar a concretar una película es muy fregado. Entonces, ese ego es necesario siempre y yo lo defiendo y hay que tenerlo, pero también hay que pensar lo que yo decía con el ejemplo de las catedrales. Hay que pensar que lo importante es la película. O sea, que al final, si la película te queda bien, pues vas a ganar. ¿Y cómo va a quedar la película? Porque el cine es un arte colaborativo, o sea, el cine dependes con el director de fotografía, dependes también del editor, dependes de los actores, y todos ellos tienen saber hacer que vos como director, obviamente los coordinás y decís, vamos acá, y tu visión es tratar de que la película no se pierda el norte, saber para dónde la película, pero tienes que saber aprovechar todos los aportes que te van a dar ellos desde su punto de vista. O sea, el guionista desde su punto de vista, o sea, es mucho más fácil, es mucho mejor, y eso yo lo hago con directores, trabajar el guión con el director, o sea, porque te vas retroalimentando. El director dice, yo tengo esta idea, entonces yo le digo, vamos por acá, yo le armo una estructura, le armo los diálogos, eh, pero él dice, yo tengo esta visión y entonces yo pienso de una forma en estructura y él piensa de otra forma a nivel visual. Entonces nos complementamos. Al final se trata de complementarse, del saber hacer mío complemente el saber hacer tuyo. En ese sentido, es importante ya que si yo quiero hacer la película que yo escribí y que yo la dirijo, pues que tengas entonces la visión de afuera de un asesor de guión o de un script doctor que te diga lo que no estás viendo, porque uno, y eso nos pasa a todos, o sea, yo cuando en mi trabajo de guionista, pues obviamente uno se centra y dice, esto va por aquí, y de pronto llega alguien y lo lee y dice, no, pero es que eso no está claro, no, pero esto podría ser mejor así. O sea, yo, por ejemplo, con mi esposa, que trabajamos juntos, ella es experta en ver los huecos. Entonces, eso es lo que uno hace, uno ve los huecos y dice, por acá se le está metiendo el agua. Y no es que se trate de cambiar la historia, no es que se trate de hacer una historia diferente, es tu misma historia, pero mejor. Sí. Tenemos acá una pregunta o comentario de Harold, lo voy a leer. Dice, Carlos, hablaste de ser concreto y leer a Aaron Sorkin y otros guionistas, pero ¿cómo hacer si en nuestro medio los guiones son más literatura y muchos jurados evalúan la poesía de la escritura y no la acción misma? Y además no ven con buenos ojos el género, sino lo autoral. Yo, la verdad, Harold, eh, por mi experiencia, lo que he visto es que en los jurados en los que yo he estado, siempre se trata de buscar como ese equilibrio. O sea, uno busca que haya cosas que rompan, cosas raras, autorales, total, pero también que haya cosas que sean más de industria, que haya cosas que vayan más para plataformas, que hayan cosas que atraigan más al público, porque es sano, o sea, es sano como ese equilibrio, que haya películas, porque obviamente los fondos están diseñados para para premiar el riesgo, pero también necesitan dinero de cosas que se vendan, de que la gente vaya al cine y las vea y entonces de ahí se alimentan los fondos. Entonces es como esa cuestión de mantener ese equilibrio y eso me ha pasado en casi todos los grados que he estado. Dicen, sí, busquemos unos que sean autorales totalmente, pero también busquemos otros que sean más comerciales, porque eso sirven las dos cosas si es necesario. Y
con respecto a lo que dices, que los guiones son más literatura, sí, lamentablemente, y eso lo siente uno en muchos guiones por ese problema que yo digo, porque obviamente, eh, pues como en nuestro medio, en el cine, vivir del cine no, no es tan fácil porque no hay toda la industria. Entonces, ¿dónde están los guionistas profesionales en la televisión? Y nuestra televisión, pues ahora con las plataformas menos, pero las plataformas cada vez están volviendo a hacer lo mismo, pues se alimenta mucho del melodrama, de las telenovelas, de este tipo de historias más comerciales. Entonces, pues es difícil de todas formas decir, yo quiero hacer una película autoral y voy a llamar a alguien que escriba telenovelas. En ese sentido, no es tan contradictorio. O sea, uno escribe telenovelas porque es lo que hay y por lo que le pagan, pero pues uno, por la mayoría de los colegas que uno conoce, tienen otras ambiciones también más personales y lo que yo le decía ahora, no me acuerdo si a Fabio o a Ever, es que uno hace cosas también porque le llenan, o sea, uno quiere expresarse más. Uno sabe que en televisión, con Netflix, con Caracol, con RCN, pues obviamente tiene que hacer cosas comerciales, telenovelas, el melodrama clásico, pero uno pues que se dedica a esto y la mayoría de los colegas también quieren contar historias personales, entonces en ese sentido pues hay que pensar que esta gente tiene un oficio que da escribir y que se produzca, porque ¿qué pasa? Cuando uno escribe y hace el guión, y ustedes en la etapa en que están, no los conozco a ninguno, pero pues por la experiencia que digo de los encuentros y todas estas cosas, pues son casi que siempre primeras películas, entonces pues no has, y has hecho cortometrajes, y has hecho otro tipo de cosas, pero no has tenido como el oficio de enfrentarte y de estar cotejando tu trabajo con un público. En cambio, uno si se mueve en la industria, en televisión, eso uno con todo y todo, pues son cosas que le llegan a millones de gentes y yo he escrito cosas que han estado por todo el mundo. Yo he ido una vez estaba en Polonia y había una telenovela que yo había escrito y era muy raro porque pues era, en Polonia, por ejemplo, no usan doblaje para las telenovelas, sino que hay un señor que está contando, este personaje dice este personaje está diciendo esto otro, este personaje le cuenta a uno lo que están diciendo porque no lo doblan, pero es muy raro, pero lo que yo digo es la proyección que tienen esas cosas. Entonces hay como ese oficio, esa cuestión de trabajar con el público. Entonces sí es importante buscar esta gente que trabaja con eso y que vive de eso, porque tienen oficio. Y en ese sentido, los guiones que tienen oficio, cuando uno los lee como jurado, los siente y los prefiere muchas veces a otros porque son más difíciles de leer. O sea, respondiéndole a lo que dice Nicolás, son muy difíciles de leer. Entonces, si vos llevas leído 5 o 6 guiones, pues de pronto, si tienes la mala suerte de que tu guión empieza así de una descripción muy grande, sino uno ya empieza a leer sesgado y pues obviamente, pues no, yo llego hasta el final siempre, pero hay gente que no llega hasta el final, entonces lo descarta. Súper. Entonces, Así, si te contesté. iba a leer la pregunta de Nicolás, pero creo que ya de una vez la respondiste ahí. Entonces, no sé, Nicolás, si te queda claro o quieres como que revisemos algo más. Puedes escribir. No, listo, dijo que ya. Entonces, pues sin más, porque ya también estamos terminando nuestro tiempo aquí que tenemos con nuestros intérpretes de señas. Pues quisiera agradecerles a todos por la participación el día de hoy, agradecerle también a Carlos por este espacio que nos dio de responder también todas estas preguntas sobre Script Doctor. Para los que se la hayan podido perder, recuerden que todas estas van a estar grabadas en nuestro canal de YouTube.
no les digo cuándo sube, pero pues para ahí pueden estar viendo en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos por conectarse y quiero invitarlos para la próxima semana. Tenemos nuestra charla número 13 con Steve Grajales de Futuro Digital, que nos va a hablar sobre cómo es un flujo de post descentralizado con procesos en locaciones separadas y cómo afecta el presupuesto. Súper importante para a todos estos productores que se nos unen y necesitan saber todo esto para tener en sus presupuestos. Entonces los esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde. Y simplemente muchísimas gracias por conectarse este miércoles.